Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez, comunidad de Colting, comunidad virtual de Colting. Les damos la bienvenida a este taller que preparamos para ustedes en colaboración con el TEC de Monterrey. Ya vimos que empezaron a comentar bastante. Ahí Alejandra, que ya tiene ahí un ratito, esperando a que inicie el evento. Yolanda Fuentes, buenas tardes. Adriana, gracias por el saludo de bienvenida. Vayan escribiéndonos desde dónde nos saludan. Veo que algunos ya saben la dinámica, ¿no? Como José Fuentes que pone, hola, buenas tardes, saludos desde Monterrey. También por acá había visto uno de Zapopan, si no mal recuerdo. Pero bueno, también tenemos aquí a Patricia, a José Fuentes. Hola, muy buenas tardes. Vayan poniéndonos desde dónde nos están viendo. Y mientras les voy platicando un poquito, ¿vale? En lo que nos escriben, en lo que terminan de conectarse. Pues bueno, hoy les preparamos una gran sorpresa porque les cuento que tenemos una invitada increíble para el taller que tenemos el día de hoy, con una amplísima experiencia, pero ahorita le voy a dar el tiempo para presentarla, mientras vamos viendo de dónde nos están saludando. Y Ciudad de México, ahí Rubén desde Ciudad de México, Mari Carmen Monterrey, muy bien, hola Mari Carmen. Desde Cuernavaca, muy bien. Yolanda desde la Ciudad de México. Irma, Yolanda también, desde Ciudad de México. Monterrey otra vez, Mario Huerta, eso es todo. De Nuevo Vallarta, Nayarit, Mariana Martínez, perfecto. De Pachuca, Alejandra, muy bien, mucho gusto otra vez. Hay varias caras que ya son conocidas, la verdad, que siempre están como conectándose, participando en los eventos de comunidad virtual, que siempre se conectan a los talleres, a las clases, etcétera. Muy bien, en lo que siguen ahí compartiéndonos de dónde nos están viendo, voy a hacer la introducción tan esperada a nuestra invitada de hoy. Ella es Ariana González, es psicóloga clínica especializada en empleabilidad, transición laboral y tanatología. Tiene cerca de 20 años de experiencia acompañando a personas en procesos de pérdidas, de cambios y de reconstrucción emocional. Es una de las voces más reconocidas e influyentes en temas de empleabilidad que en habla hispana y temas relacionados al duelo laboral, salud emocional y reinvención profesional, ¿vale? Su trabajo integra psicología, inteligencia emocional y tanatología desde una mirada humana, cercana y profundamente consciente sobre lo que significa despedirse de una etapa y volver a empezar. Entonces le doy la bienvenida a Ari. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buena tarde. Perfecto, Ari. Pues ahora sí, te dejo con la comunidad virtual y nada, aquí ahorita nos vemos, ¿vale? Excelente, muchas gracias. Pues bienvenidas a todas y a todos por estar en este espacio donde podemos converger, justo para crear estos momentos de aprendizaje dedicados a todos ustedes, para que podamos aprender un poco más acerca de la tanatología, pero sobre todo lo más importante es cómo aplicarla. Entonces, decirles que, bueno, este taller, esta plática ha sido nombrada con el del resistir al resignificar y lo vamos a ir entendiendo porque si bien es cierto, venimos de pronto de ciertas etapas donde dejamos eh, momentos que se fueron perdiendo con el tiempo, incluso a lo largo de la vida nos hemos ido despidiendo de seres queridos y hemos aprendido a resistir. Ahora lo que vamos a tratar justamente el día de hoy, pues es a resignificar, es decir, cómo vamos a volver a acomodar esto que vivimos para darle ese significado, ese sentido y que podamos integrar estos momentos en nuestra vida, incluso estas pérdidas, porque además algo que hemos dicho mucho en la tanatología es que no es que aprendamos a vivir con la pérdida, no es que superemos la pérdida o no es que la olvidemos, sino que aprendemos justamente a integrarla dentro de nuestra vida.
Y obviamente, bueno, pues lo primero es decirles, recordarles un poco. Ustedes la semana pasada vieron por ahí acerca de la resiliencia. Tuvieron un taller muy bonito acerca de resiliencia, donde efectivamente pues aprendieron que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de sostenernos cuando algo nos rompe, esta capacidad de poder seguir adelante ante la adversidad. Es una condición propia del ser humano y casi les podría decir que propia de los seres vivos, porque cuántas veces no hemos estado en ese lugar en donde la adversidad se ha presentado de una manera que decimos, híjole, ¿cómo es posible que tantas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo? Y sin embargo, a la distancia, si lo platicáramos incluso como una anécdota, podemos de pronto olvidar cómo fue que salimos. Si quisiéramos aconsejar a alguien, decimos, híjole, la verdad es que no identifico en qué momento fue el cambio, solo ahora recuerdo esa etapa, pero recuerdo que salí de ella. Justamente esa es la resiliencia. Y hoy en esta sesión pues vamos a dar paso a lo que sigue, que justamente es aprender a resignificar los eventos, ponerles nombre, mirarlos con otros ojos y obviamente darles un nuevo sentido. Y lo primero, pues justo, aunque ya te hablaron un poco de quién soy yo, quiero que conozcas un poco más quién es la persona sentada aquí que te va a acompañar en esta sesión. Evidentemente sí decirte que soy psicóloga clínica, que también estudié tanatología y que sí, tengo 20 años de experiencia en recursos humanos, pero antes de todo eso soy una persona. Y también vengo de historias complejas, de momentos en donde tuve que aprender a salir adelante y momentos en los que incluso te puedo decir que todavía el día de hoy siguen resignificándose en mi vida. Te comparto una frase que creo que define un momento clave en mi historia y que no tiene mucho tiempo que pasó. Cuando yo me encontré esta frase, le pedí a Dios primavera y empezó a llover, me hizo mucho sentido. Fíjate que yo venía de haber encontrado el empleo de mis sueños, con las condiciones laborales que eran justo las necesarias para que yo pudiera maternar desde casa, siendo mamá a tiempo completo. Pero en ese momento algo ocurrió, ¿no? Y yo, al ser hija única, mi padre enfermó de cáncer, lo detectamos hasta que ya estaba en una etapa bastante avanzada. Y en ese momento yo tenía una carga impresionante de trabajo, estaba yo compitiendo por un aumento salarial. Entonces fue como maternar al 100% desde casa, pero trabajar de manera remota en un empleo 100% de todo mi tiempo, pero asumiendo un nuevo reto y al mismo tiempo teniendo que cuidar a mi papá. Me lo traje a casa y traté de cuidarlo como pude, con los elementos que pude, con el tiempo que podía, ¿no? Y todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Como de un evento que parecía como, ¿no?, soñado, de pronto se empezó a complicar. Finalmente, pues, papá murió y meses después esta empresa donde yo estaba trabajando sufrió una reestructura y no solamente salí yo, salimos varios otros compañeros y yo me encontraba sin trabajo, sin mi papá, siendo mamá, atravesando muchos duelos al mismo tiempo. Y justo con el paso del tiempo, hablando del resignificar, yo dije, ¿para qué pasó esto? ¿No? No podemos quedarnos en el por qué a nosotros, por qué como familia, pero cuando empecé a descubrir el para qué, fue algo muy profundo y la verdad es que algo también muy bonito, porque descubrí que yo no podía seguir ejerciendo esta profesión de tanatóloga, acompañando a personas en estas transiciones profesionales sin esa experiencia de haberlo vivido en carne propia. Y eso me dio justamente esa sensibilidad de entender que las pérdidas no son fáciles, que no es un proceso lineal, como a veces nos lo hacen sentir de ya supéralo, ya sigue adelante, ya pasó tanto tiempo, que las experiencias son sumamente personales, pero lo que sí te puedo decir es que el tiempo que tome, en algún momento vas a poder resignificarlo. Y en mi caso así fue. Cambiar ese sentido y ese significado
a entender que yo necesitaba estar en un lugar sumamente complejo para poder ahora sí acompañar a las personas a las que acompaño en estas transiciones y poder decirles, claro que estuve ahí, te entiendo perfectamente, pero también sé cuáles son los pasos para que podamos avanzar y seguir adelante. Entonces, pues justo lo que te quiero platicar antes de comenzar, vayamos teniendo a la mano lo que vamos a necesitar, que sepas que esta es una clase 100% vivencial, que aunque te vas a llevar algunos conceptos, la idea es que lo vivas. Si no lo tienes, no te preocupes, la grabación ahí va a quedar. Se te compartieron algunos materiales, de cualquier manera volveremos a enviarte materiales, entonces no te preocupes, pero la intención pues es que tengamos una hoja en blanco y a lo mejor por ahí un marcador o una pluma está bien, con eso es más que suficiente para que pues podamos realizar el ejercicio. Entonces, como te decía, hoy no venimos a tomar notas nada más, sino que venimos a hacer ejercicios que te vas a llevar a casa y que estoy segura vas a poder seguirles dando esta continuidad. Antes de avanzar, hay una nota importante. Y es decirte que esta sesión podría llegar a tocar lugares sensibles. Si algo te mueve mucho, está bien parar. No necesitas en este momento abordar algunos temas, no pasa nada. Y si solamente quieres escuchar y no quieres hacer el ejercicio, también está bien. Eso creo que es algo importante de la tanatología, decirte que desde un lugar de acompañamiento somos sumamente respetuosos. Por eso es que no podemos hacer comparaciones de quién sufre más que quién, cuál es el duelo que duele más que el otro. Ya no son los tiempos en los que te tendrías que sentir mal, etcétera. Nosotros con este enfoque tan humano decimos lo que tú vivas, lo que tú sientas y como tú quieras que accionemos está perfecto, pero obviamente pues el acompañamiento tanatológico es decirte no estás solo, aquí hay alguien que está contigo y que si en algún momento sientes que te puedes llegar a caer, estos profesionales, estos tanatólogos, lo que hacemos es que te tomamos de la mano y te decimos, te puedes caer, pero yo te estoy tomando de la mano y estaré contigo acompañando el proceso en el que te quieras volver a levantar y demos esos siguientes pasos. Entonces, esa es una parte aclaratoria que es importante hacerla. Lo primero, decirte, ¿qué es aquello que se rompe en la etapa madura? Porque si bien a lo largo de la vida, te decía, vamos teniendo algunas pérdidas, algunos reajustes en nuestra vida y algunas de ellas provocan dolor, que es ese duelo, la realidad es que en la etapa madura se viven algunas cosas que son particulares. Por ejemplo, estas grietas, estas rupturas, estas dolencias podrían estar en el cuerpo. Por ejemplo, empieza la pérdida de la salud, la pérdida de la energía, ¿no? Ya después de los 40 y tantos años, de pronto estamos cansados, nos empezamos a enfrentar a la parte hormonal, la salud empieza un poco como a ponerse en alerta. Puede también existir, te digo, esta pérdida, esta grieta, empezar a visibilizar que algo está ocurriendo a nivel salud y obviamente pues las capacidades también van a cambiar. Algo que también ocurre es que va agrietando, que va marcando nuestra historia son los roles. Antes a lo mejor en el trabajo tenías muchas más oportunidades, ahora se pueden empezar a cerrar algunas puertas, esa es una realidad. Quizá ya te empiezas a preparar para la jubilación, quizá dices, ya es momento que todo eso que le dediqué al trabajo, ahora pueda voltear a ver a mi familia y dedicarle más tiempo, ya no asumir tantas responsabilidades en el trabajo. Ya empezamos ese proceso de irnos bajando de ese barco profesional y empezar a asumir a lo mejor otros planes de vida o tener que reajustarnos. Y en algunas ocasiones no es porque lo hayamos decidido, realmente es porque a lo mejor el mercado laboral de pronto pues nos va haciendo un poco a un lado y eso por supuesto crea una dolencia en nosotros. Los vínculos también cambian. ¿Qué pasa con estos hijos que van creciendo y de pronto se van de casa y queda este nido vacío, ¿no? Y decimos, híjole, ya no es lo mismo la casa sin mis hijos
o incluso las relaciones, los matrimonios se empiezan a ver comprometidos porque esa razón que todavía los mantenía unidos, pues de pronto se va y hay que volver a reconectar, reconocerse y replantearse incluso la misma relación. Cambian estos vínculos con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Porque teníamos estas rutinas de todos los días, pasaba a la tienda, bajaba por mi café, por mi dona o a lo mejor en la cafetería del trabajo, pero resulta que eso ya no existe. Y entonces empezamos a ver que estas rutinas también comienzan a cambiar y que decimos, ay, tuve a lo mejor una jubilación, ahora ¿a quién le hablo para que vayamos a desayunar? Pero es que mis compañeros del trabajo de pronto les mando un mensaje, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? Y están ocupados atendiendo alguna junta y ya no es la misma comunicación. Entonces las relaciones sociales también se transforman y el que yo me pueda adaptar a esas transformaciones también puede llegar a crear por ahí pues alguna dolencia. Y finalmente, algo que es importante es lo que tú creías de ti. Y creo que esta también es una de las crisis que nos puede llegar a marcar en la etapa madura, porque muchas veces nos casamos con nuestra profesión, nos casamos con nuestro estilo de vida, nos casamos con esas redes sociales que fuimos tejiendo a lo largo de todos estos años a nivel profesional, y de pronto, cuando nos damos cuenta que esto fue cambiando, llega un momento en el que nos preguntamos, ¿y ahora quién soy? Porque solía decir, soy Ariana la psicóloga, Ariana la gerente de RH, Ariana tal, pero cuando todos estos factores se van quitando, me cuesta trabajo decir quién soy, volver a conocerme, volver a definirme. ¿Y ahora quién soy si me quito todo lo demás? Ariana la joven, la saludable, pero cuando esto no ocurre, ¿quién soy? No puedo decir Ariana la que tiene la presión alta, eso tampoco me define. Y entramos en esta etapa donde empezamos a reconocer que estos cambios que de pronto a lo mejor nos puedan tener en un estado de shock, de pronto estamos un poco como que desorientados, no sabemos cómo avanzamos, qué hacemos, a quién consultamos, etcétera, y empiezan a marcarse estas grietas en nuestra historia. Ahora, lo que se rompe y que casi nadie nombra, la salud que ya no es la de antes, como te decía, la jubilación y ese rol que se acaba, los proyectos incluso que no fueron. Yo te puedo platicar de una persona con la que platiqué y que en algún momento yo le decía, ¿qué es lo que tanto el abogado le decía, qué es lo que tanto tú añoras, qué te hubiera gustado llegar a ser o llegar a tener que no se pudo cumplir? Él ya jubilado, ya una persona de 80 años, y me dijo, fíjate que nunca se me hizo ser juez. Presenté el examen, tenía contactos, pero nunca lo logré. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y esto por qué te causa nostalgia? ¿Qué te hubiera gustado? Y me dijo, claro, me hubiera gustado estar al frente de los casos, me hubiera gustado la impartición de la justicia. Dice, pero ¿sabes algo? También me hubiera gustado todos los beneficios de una jubilación, ¿no? Porque tienen ciertas características. Y me dijo, entonces creo que sí es algo con lo que me quedé con las ganas de haber hecho en la vida. Eso también es algo que se rompe. Aquello que teníamos ilusión y que ya no se logró. Y en tanatología le decimos, es el duelo de lo que pudo ser y ya no fue. Entonces, sí tiene un nombre propiamente. De pronto pasa, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, cuando nos ilusionamos muchísimo con un trabajo y no se logra, y estamos tristes y la gente nos dice, pero ¿por qué estás triste? O sea, finalmente el trabajo no era tuyo. Pues no, pero esa ilusión de lo que pudo haber sido y no fue, claro que también causa una tristeza, porque es algo que justamente se me fue de las manos, que no lo pude agarrar. Entonces, en la etapa madura, pues también es algo que no se nombra, pero es un dolor que también podría estar ahí. También vemos por ahí los hijos, te decía, que se van, este nido vacío que se forma, y obviamente las versiones de uno mismo que se quedaron en el camino, ¿no? De pronto, te decía, el irme reconociendo diferente, el saber que hay cosas de mí que cambiaron,
¿no? Que pasa, por ejemplo, las chicas lo saben, pasa con la maternidad. De pronto ya no puedo yo ir a reuniones o a fiestas, o los temas ya no pueden ser los mismos porque yo hablo de colegios, yo hablo de boletas de calificaciones, y mis amigas que no están viviendo esa misma etapa de pronto se incomodan o no logran comprender el tema. Y entonces también pasan en estas versiones que se van quedando atrás. Vamos redescubriendo ahora quién soy como abuelo o abuela, ahora quién soy en este nido vacío, ahora quién soy en esta jubilación, ahora quién soy en esta jubilación, pero estoy comenzando un emprendimiento. Entonces, estas versiones que vamos dejando atrás y estas nuevas versiones que vamos conociendo, pues también es algo que llega un momento que nos enfrentamos a ello y sí puede causar cierta impresión. Decir en algún momento, híjole, ya no me reconozco en la versión que yo había planteado de mí misma. Y vamos a ir viendo este primer ejercicio, el mapa de mis grietas. Entonces, para los que no recibieron el material, les decía, no pasa nada. Lo ideal es que tengamos a la mano una hoja y papel, si no, tampoco pasa nada, queda la grabación. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos con la pluma, con el plumón, vamos a dibujar un jarrón como a ti te quede, no pasa nada, es un jarrón, un florero, etcétera. Vamos a trazar la silueta, ¿de acuerdo? Después, con tu pluma o con tu plumón, vamos a empezar a trazar esas grietas en ese jarrón, es decir, estos duelos que posiblemente hayamos identificado o hayamos tenido y que podrían estar marcando nuestra historia. No sé si se alcanzan a ver, pero bueno, acá hay algunas grietas. Entonces vamos a empezar a marcar estas grietas porque lo que vamos a hacer es reconocer estas dolencias, estas heridas, estas experiencias, y lo vamos a integrar como parte de nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, no pasa nada. Si pueden hacer el ejercicio, está excelente. Vamos a trazar más o menos de 3 a 5 grietas y les diría, cada una de estas representa algo que se rompió, que se perdió, que dolió, etcétera. Y al lado de cada grieta vamos a escribir una palabra que lo nombre. Por ejemplo, ¿no? En el caso que te decía este pacientito mío, ¿no? Que decía, yo ya no fui juez, a lo mejor esa grieta le pondríamos la palabra juez, porque fue algo que no se logró. A lo mejor pondríamos aquí lo del nido vacío, ¿no? Estoy en ese momento en el que me estoy reencontrando con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. A lo mejor pondríamos en la pérdida de la salud, si es algo que en este momento te podría estar preocupando. Entonces, escoge de 3 a 5, vamos empezando a nombrarlas. ¿De acuerdo? Y vamos a entrar ahora sí a nuestro tema, kintsugi. Kintsugi es el arte de honrar las grietas con oro. Es el arte japonés. Por ahí a lo mejor has visto estas vasijas de kintsugi que están rellenas con oro, que son muy caras. Bueno, vamos a empezar a ver qué sucede con estos tesoros. Cómo es que no escondemos o no invisibilizamos nuestras experiencias. Cuenta la tradición que un shogun japonés rompió sin querer su cuenco de té favorito. Lo mandó a reparar, pero en lugar de esconder la grieta, pidió que la rellenaran con oro. La pieza no volvió a ser la misma, pero era más valiosa. ¿Te das cuenta? Así es como nació el kintsugi. Dice, la pieza no volvió a ser la misma, era más valiosa. La pieza se rompió y tuvo que enfrentarse a un proceso de reconstrucción. No creas que nada más se juntan las piezas y se les rellena de oro y listo. No, de hecho es todo un proceso. Vienen por ahí alguna celulosa del árbol, entonces primero se juntan todas las piezas y viene una primera capa. Se tiene que dejar reposar incluso semanas, mucho tiempo. Después de eso,
se vuelve a poner una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta capa, de tal manera que la pieza quede lo suficientemente firme para que no se desprenda de nuevo. Y ahora sí, lo siguiente es rellenar con oro. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque ellos justamente atesoran la pieza como tal y dicen, no pasa nada si esto se rompió, lo podemos seguir utilizando. Y esto tiene mucho valor por todo el proceso que llevó hasta llegar al oro. El oro es lo último, es lo que vemos hasta arriba, pero el proceso que la pieza atravesó, ese es el kintsugi, ese es el valor que se le da. Por eso es que te decía, nuestras experiencias no es que se oculten, no es que se escondan, no voy a hablar de esto, sino que por el contrario, por eso dice, se vuelve mucho más valioso. Todas estas experiencias que tenemos a lo largo de la vida, tú lo viste en la sesión anterior con la resiliencia, con ese poder salir adelante, tienen un significado y lo más importante es tienen un valor, el valor de esa experiencia que te hace llegar al día de hoy, pero todavía hay muchos elementos más que podríamos precisamente pues rescatar. Lo parte importante, como te decía, es que visibilicemos que esto que nos ocurrió no es algo malo, no es que tengamos que ocultarlo o esconderlo, tampoco es algo que se tenga que presumir, pero en definitiva nos lleva a ser las personas que somos el día de hoy. Entonces no tendríamos que sentirnos culpables o enojados o incluso avergonzados. Más bien se trata de que nosotros mismos honremos esas experiencias. Así es como se vería tu jarrón con estas grietas. Esto justamente es kintsugi. Así es como tendría que estar más o menos tu jarrón. Ahí me logran escuchar. ¿Podrías revisar el audio? Ok, dice por aquí. No escucho nada, ya se terminó. ¿Los demás sí pueden escuchar? ¿Estamos bien con el audio? Ok, voy a avanzar. Supongo que no hay ningún problema. Sí, perfecto. Gracias, Yolanda. Muy bien. Entonces, el principio que sostiene todo. No decimos que la grieta sea hermosa, porque podría no llegar a serlo, pero sí decimos que merece reconocerse en lugar de ocultarse. Resignificar, como te decía, es no cambiar lo que pasó, pero sí es cambiar el significado que le damos a eso que pasó. Yo te conté una historia muy personal de un momento, fue hace, ya este año serán 4 años de esto que ocurrió y que, como también te decía, al día de hoy todavía sigo resignificando muchas cosas. La realidad es que cada vez que hago yo misma este ejercicio, descubro nuevos aprendizajes. Algo que por ahí de pronto le decía yo a mi familia, ¿no? ¿Por qué ahora que no está mi papá hago muchas cosas que no hacía? Que él me decía que hiciera y no le hacía caso. A mí la Navidad no me gustaba, a él le encantaba. Incluso su última Navidad, bueno, pues toda la casa la llené de Navidad y a partir de ese momento para nosotros Navidad es una fecha muy importante. Y yo platicando con mis tías, sus hermanas, les decía, ¿por qué tuvo que pasar así? Y me dijeron, bueno, piensa en la parte positiva. Quizá tú pudiste darte cuenta que él disfrutaba mucho esa fecha y tú quieres ahora que tu hijo se lleve ese regalo y es que aprenda a disfrutar una fecha como esa y no que la viva con dolor, con enojo, con esta añoranza, a lo mejor con este duelo. ¿Cuántas familias no hay que atraviesan situaciones muy complejas y que Navidad no lo celebran? Que Navidad es, a lo mejor cenan y todos se van a dormir. Cada quien lo vive de una manera diferente. En mi caso, como te compartí, este resignificar fue decir, ok, ¿qué voy a hacer con esta experiencia que me ocurrió? Te decía que en mi caso pues fue despertar mayor sensibilidad, mayor empatía, mayor conciencia y el haber estado en ese lugar tan complicado fue decir voy a desarrollar estas herramientas que ayuden a otras personas a transicionar como en su momento pues fue para mí.
Te contaba, al ser hija única, pues imagínate que fue sumamente complicado. Entonces, justo de eso se trata el kintsugi y de eso se trata el resignificar. No podemos estacionarnos en el por qué pasó, por qué a mí, ¿no? ¿Para qué estará pasando? Para que aprendas una lección importante, porque a veces eso también nos lastima. Esto pasó para que tú aprendas. No, a veces eso lastima. Pero si nosotros intentamos resignificar, cambiarle el significado a eso que pasó, darle sentido a eso que pasó, ahí es en donde surge la verdadera resiliencia. Eso es poner resiliencia en acción, esa capacidad de salir adelante y de poder continuar, incluso acompañando a otras personas. ¿Sabes? Pasa mucho de pronto en estos grupos tanatológicos formados por personas que han tenido también pérdidas, que su misma pérdida o experiencia acompaña y sostiene a otras personas. Es el caso de los grupos de padres en duelo, padres que han perdido hijos y que de pronto se vuelven compañeros y acompañantes de otros padres en duelo también y les dicen, mira, no supe en qué momento salí, pero aquí estoy y ahora soy fuerte y te puedo acompañar porque también estuve en este lugar. Entonces, no podemos quedarnos lastimándonos continuamente en por qué a mí, por qué pasó, por qué esto, pero lo que sí podemos hacer con eso que ocurrió, con ese dolor que se generó, es sacar esa experiencia y cambiar el significado. Cambiar el significado es poner esa resiliencia en acción. Y justo es lo que pretendemos en esta sesión, que puedas aprender a darle un giro a estas pérdidas o a estos dolores, a estas heridas o incluso a estas grietas de algunos acontecimientos que pudieron suceder. Tu historia importa. Una pregunta para que podamos empezar a desmenuzar. ¿Quién ha tenido una vida un poco mejor gracias a algo que tú aprendiste en la tuya? Fíjate la pregunta. Eso que tú aprendiste en tu vida, ¿a quién pudiste acompañar, sostener, enseñar? ¿A quién pudiste a lo mejor en algún momento mostrarle algo que no había visto? Esta también es una parte importante de este kintsugi. Por eso es que te digo que no nos podemos quedar estacionados en el ¿por qué a mí? ¿Qué más puedo yo sacar de esta experiencia que incluso ayude a otras personas, acompañe a otras personas, entienda a otras personas? Y eso justamente pues es darle sentido también a nuestras pérdidas. Por ahí a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de la Fundación Micho y Mau de Virginia Sendel. Virginia Sendel, que tenía una hija y 3 nietos, desafortunadamente le hablan y le comentan que la casa de su hija se está incendiando. Ella intenta correr para llegar a tiempo. La hija, por querer proteger y salvar a sus hijos, los manda con la nana y les dice que se vayan. Justamente en una época de Navidad, el árbol, las luces del árbol se incendian, la casa de madera, pues esto avanza mucho, muy rápido. Y ella no logra sobrevivir. Uno de los chiquitos, pues tampoco sobrevive. Y con el paso del tiempo, otro de los niños sufre un accidente acuático y también fallece. Y Virginia Sendel, de esta pérdida que tuvo de su hija y de sus nietos, se da cuenta, en este caso específicamente con las víctimas de quemaduras, que son tratamientos muy caros, que en México no hay precisamente banco de tejido de piel, que se tiene que viajar a otros países para poder recibir el tratamiento y que eso es sumamente costoso. Esa experiencia que ella vive le hace desarrollar esa sensibilidad y decir, tengo que ayudar a alguien más para hacer un homenaje en vida y que esto que ocurrió tenga algún sentido. Y es así como ella forma esta Fundación Micho y Mau, que al día de hoy sigue funcionando, en donde apoya a familias principalmente de escasos recursos, porque los tratamientos son sumamente caros, donde la fundación paga los viajes, el hospedaje y obviamente el tratamiento
Y quiero que aquí veas cómo esta pregunta dice, ¿quién ha tenido una vida un poco mejor gracias a algo que tú aprendiste en la tuya? Y yo te contaba de mi historia, que quizá no tuvo un gran aprendizaje, pero que me dio esa sensibilidad y empatía para la gente a la que ahora acompaño. Es decir, por supuesto, que de pronto puedas sentir que no encuentras el final de este túnel y que no ves esa luz al final, pero sí existe. Esta pregunta, si te la pudieras hacer tú a ti mismo, a ti misma, ¿qué crees que podrías responder? ¿A qué personas o a quién, incluso podría ser una o dos, podríamos traer en esta respuesta? ¿Quién ha tenido una vida un poco mejor gracias a algo que tú aprendiste en la tuya? Ve identificando y te diría que igual en el ejercicio, en nuestro kintsugi, en este jarrón, gracias Jorge, nos compartes un amigo, lo puedes poner acá arriba el nombre de esa persona o esas personas o ponerle tal cual mi grupo de ayuda, mi comunidad, etcétera. Frida Kahlo es nuestra kintsugi mexicana. Ella, con su cuerpo roto, se volvió a sí misma arte. A través de su dolor, todas las obras majestuosas que nos dejó, a través de su experiencia, todo lo que nos compartió, y al final puso a México en alto, en las artes. Ella justamente con estas cicatrices visibles, con este dolor, pudo generar su arte, que en kintsugi sería su oro. Dice Claudia, mis clientes, excelente. El kintsugi no es una línea, no es una idea importada. El kintsugi no es que viene solamente de Japón y entonces, no solamente es eso. Aquí también lo conocemos, solo que podemos llamarle de otras formas, ¿no? Eso es importante que lo vayamos reconociendo. Y te pongo justamente el ejemplo de Frida Kahlo porque ella creo que es una de las mayores representantes de resiliencia y te digo, y si pusiéramos en la vida real el ejercicio del kintsugi sería ella, como con sus cicatrices, con sus dolores, con su historia de pronto, si nos metemos allá al detalle tan compleja, ¿no? Sus relaciones personales con su familia, con su esposo, al mismo tiempo postrada en la cama, todo lo que hacía, y sin embargo lo volvió arte. Todo ese dolor lo volvió arte y posiblemente inspiró a muchas otras personas. Venimos de la pregunta anterior, eso que tú viviste, ¿a quién pudo a lo mejor ayudarle? ¿Cuántas personas no podrían sentirse identificadas y motivadas como en el caso de Frida Kahlo? Entonces, ¿dónde está mi oro? El corazón de la sesión. Aquí vamos a ir encontrando ese tesoro, tal cual. Para cada grieta, vamos a hacer 3 preguntas. ¿Quién apareció en tu vida gracias a esta grieta? El vecino con quien no te llevabas, que un día vino y te dijo una palabra amable y lo empezaste a ver con otros ojos. Alguien de tu comunidad, alguien a lo mejor de tu grupo religioso. ¿Quién más apareció? Un terapeuta, un acompañante, un tanatólogo, quizá alguien de la iglesia también, posiblemente excompañeros de trabajo, pronto algún compañero que no lo veías tan cercano y que en la jubilación se acercó mucho más a ti, un excompañero que se jubiló primero y que un día se enteró que ya te habías jubilado y levantó el teléfono y te habló y te dijo, ¿cómo lo estás viviendo? Platícame, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, identifiquemos quién pudo haber aparecido en tu vida gracias a esta grieta. Te digo, estas 3 preguntas las vamos a ir haciendo por cada una de las grietas. Segunda pregunta, ¿qué descubriste de ti que no sabías que tenías? No pensé que fuera tan fuerte, no pensé que fuera tan resiliente, no pensé que a lo mejor fuera tan empático. Cuando otras personas me platican sus pérdidas, logro decir, claro,
sé cómo te sientes, sé por qué no te gusta convivir tanto, sé por qué no hablas tanto, sé por qué a lo mejor te retiraste un poco de la comunidad, porque también, claro que a mí también me pasó. ¿Y qué le pudiste enseñar a alguien más? Porque tú pasaste por aquí, por esta grieta, que posiblemente no hubieras podido tú enseñar de no haberla transitado. Estas preguntas justo nos van a empezar a ayudar a que descubramos dónde está nuestro oro, nuestro tesoro, dónde está esa valiosa experiencia que tenemos. Después de cada respuesta, traza justamente sobre la grieta con tu marcador dorado, amarillo, oscuro, el que tú quieras, una grieta a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a poner nuestras grietas, pusimos el nombre, contestamos las preguntas y empezamos a identificar lo valioso justamente de esta experiencia. Un ejemplo para que no te atores. Imagina que una de tus grietas fue una enfermedad larga. ¿Quién apareció? La amiga que te llamaba todos los domingos sin que tú se lo pidieras. ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Alguien va a ir contigo a los estudios, a la consulta, etcétera? ¿Qué descubriste de ti? A lo mejor paciencia, que no sabías que tenías, porque tenías que hacer largas filas para esperar consulta, porque tenías que esperar tanto tiempo para recibir tus resultados, porque a lo mejor esta enfermedad causó que ya no pudieras estar tan activo, tan activa como antes y entonces vas a tener que estar un poco más de tiempo en casa. Finalmente, ¿qué pudiste tú identificar en alguien, aprender de alguien y qué le pudiste pasar a alguien más como una enseñanza, como un aprendizaje? El consejo que ahora das, a quien empieza a vivir a lo mejor lo que tú viviste, como te decía, la empatía, esa capacidad de poder entender a alguien, ¿no? El decir, claro, no juzguemos por qué se comporta de esta manera, porque creo entender o creo saber qué podría estar sintiendo. Entonces, así es como más o menos vamos a ir identificándolo, qué aprendizajes nos llevamos justamente de estas grietas o de estas vivencias. ¿Qué encontraste? Dice Claudia, descubrí personas maravillosas en esos momentos. Claro. Si quieres compartirlo en el chat, si no, no pasa nada. Como decíamos, descubrí paciencia, descubrí resiliencia, descubrí quizá fuerza interior que no sabía que tenía. En algún momento dije, no voy a poder con esto y estoy pudiendo con esto, mucho tiempo después. Quizá eso también es parte de lo que vamos descubriendo. Ahora, la primera frase del próximo capítulo. En este próximo capítulo de mi vida, entonces, al reverso de tu pieza, de tu hoja, escribe una sola oración que empiece con esta frase. En este próximo capítulo, yo voy a ser más paciente conmigo, me voy a hablar con más amor, me voy a tratar con más amor, yo voy a ser más empática, yo voy a disfrutar más de la vida, yo voy a verle el lado positivo a las cosas. En el próximo capítulo yo me voy a reunir más con mi familia, etcétera. Una pieza de kintsugi reparada tiene futuro y eso justamente es lo que vamos a hacer con esta pieza tuya. No significa que ya se rompió, ya no sirve, la guardamos, no. Estas piezas, de hecho, se exhiben incluso en galerías importantes, entonces todavía tienen una historia que contar. En el caso de tu vida, tus lecciones y tus aprendizajes, pues todavía van a seguir contando muchos capítulos más. Para este próximo capítulo, este aprendizaje que tú te lleves. Dice José Antonio, descubrí mi capacidad de emprendimiento. Mari Carmen dice, seguridad personal. Me encanta, creo que eso está padrísimo. Ahora, primero lee esta frase para ti, reconócete a ti. Luego la puedes compartir en el chat, pero la parte importante es que te des cuenta de estas cosas que vamos descubriendo.
de estos propósitos que vamos generando en el próximo capítulo de mi vida. Yo es un propósito. ¿Qué vas a hacer con ese aprendizaje, con esa enseñanza? ¿Qué le vas a hacer? ¿La vas a dejar solamente guardada ahí o vas a seguir compartiéndola al mundo, quizá ayudando o inspirando a otras personas? Lo que acabas de hacer importa, aunque nadie más lo vea. Esta pieza que tú generaste con tus vivencias, esta es tuya. Y tu próximo capítulo ya se está escribiendo. Tú ya estás siendo el escritor del libro de tu vida y estás decidiendo hacia dónde quieres moverte. Claro. Dice Celita, la ausencia duele y es aprender a vivir en soledad. Claro, sí, la ausencia duele y también ayuda y sirve para que nos reconectemos con nosotros mismos, para que aprendamos a disfrutar nuestro tiempo, nuestro espacio y también hacer el reajuste de nuestra vida, por supuesto. Por eso decimos que no es que ya se terminó este capítulo en nuestra vida, sino que vienen todavía muchos más. Ahora, ¿qué te llevas a casa? Te llevas tu pieza de kintsugi, tu historia con grietas, pero también con oro trazado en ella. Reconocer a una persona que pudo aparecer gracias a esta experiencia. Amigos, familia, comunidad, profesionales que aparecieron en nuestro camino y yo suelo decirle ángeles que fueron apareciendo para acompañarnos en estos procesos y en estos aprendizajes. Te llevas una primera frase para tu próximo capítulo y obviamente pues también te llevas una nueva manera de mirar lo que duele. Hoy tocamos una pieza, pero quiero decirte que justo en el taller que yo imparto para el Tecnológico de Monterrey, Despedidas y Recuerdos en la Etapa Madura, trabajamos la colección completa. Nos llevamos los rituales para honrar lo que perdimos, el acompañamiento a otros que también atraviesan esas despedidas. Tú aquí regresas un poco a tu comunidad, aprendes a hacerlo y obviamente el plan de vida para los próximos años. Ojo, porque incluso los que somos tanatólogos, el tanatólogo trabaja con diferentes pérdidas y una de ellas pues también son pacientes en fase terminal y hacemos planes de vida. ¿Cómo, Ariana? Pero ya se están preparando para trascender. Quiero decirte que incluso para quien va a trascender, hacemos un plan de vida. ¿Cómo quieres vivir de aquí a que trasciendas? No sabemos cuánto tiempo es, pueden ser semanas o meses. ¿Qué hacemos? Con alguien que va a trascender no podemos hacer grandes planes o grandes promesas de aquí a 6 meses porque no sabemos si va a llegar. Aprendemos a hacer un plan de vida. ¿Cuál es? Aprendemos a vivir justo el solo por hoy. Cada uno de los días que vivimos, aprendemos a vivirlo con una asombro y con una maravilla, el que podamos disfrutar un sorbito de agua o a lo mejor un vaso de leche, o a lo mejor que podamos salir y abrir la ventana y poder ver hacia afuera los árboles, los pájaros. Aprendemos a estar presentes aquí y ahora. Entonces, ¿qué te llevas? Pues justo un plan de vida para los siguientes años. Y dices, es que creo que ya me jubilé, ya no hay más por mí. Híjole, te quedan todavía muchísimas cosas más que se pueden hacer. La invitación pues está ahí, quienes quieran sumarse a este curso hecho, te decía, especialmente para poder dar todas estas herramientas para atravesar las despedidas y los recuerdos en la etapa madura. Entonces está enfocado justamente en esto. Y pues decirte finalmente que las grietas no se borran, las grietas se honran. Esas experiencias que tuvimos, las ponemos en esa vitrina, les damos el valor que tienen y para nosotros, obviamente, pues se vuelven sumamente valiosas. Para seguir reflexionando, pues, ¿qué te diría? Te sugiero la película de Coco, pero con una mirada diferente. Es una historia mexicana sobre los recuerdos de cómo ese hilo oro entre quienes ya no están y quienes seguimos aquí. Es esa delgada línea que nos ayuda a recordar un poco esos tesoros, esas historias, incluso, bueno, pues hacer una película mexicana, esas raíces. Y el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl,
perdónenme, de Víctor Frankl, también es la idea más bella sobre cómo encontrarle sentido cuando todo parece perdido, y es un clásico que no envejece. El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl fue el libro que él escribió una vez que él pudo sobrevivir al holocausto. Entonces él es el pionero de la logoterapia, él es el que nos ayuda a que por mucha adversidad que estemos viviendo, si es posible que salgamos adelante. Entonces, esas son las sugerencias que yo tengo para ustedes, si es que quisieran seguir, obviamente, pues entrando un poco más al tema. Y agradecerles, chicos, por haberme permitido acompañarlos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, podemos abrir este espacio. Lourdes dice, aprendí a vivir sola. Sí, aprendemos a validar también nuestros espacios. Y también tenemos el QR para evaluar la sesión. Si estás viendo la presentación desde computadora, puedes tomar tu teléfono, abres tu lector de QR y ahí nos puedes ayudar. Si lo estás viendo desde tu teléfono móvil, no te preocupes, también te vamos a mandar la liga. En el chat también te estamos dejando la liga para tus comentarios. Y también, como te decía, no te preocupes si no pudiste hacer todo el ejercicio, te vamos a volver a enviar los materiales para que tú pues puedas darle continuidad, obviamente, pues a esta sesión. Perfecto, Ari, muchísimas gracias. De verdad, creo que, la sesión el taller estuvo para cualquier edad, sin ningún problema. Creo que hay como, todo el mundo atraviesa duelos, atraviesa cambios, y creo que justo todos pudimos aprender muchísimo. Mira, aquí hay una pregunta, Ari, te la comparto. Si queremos contactarte de manera personal, pues mira, justo en el material que se comparte, ahí está la liga, acá abajo, igual no se ve mucho, pero está la liga a mi perfil de LinkedIn. Si ustedes tienen LinkedIn, pueden acceder de esta manera, y si no, bueno, a lo mejor dejaremos por ahí algún correo o algún dato de contacto con el equipo de Colting, justamente. Sí, si quieres, yo les comparto tu correo, Ari. Ahí para la comunidad virtual, ahorita terminando la sesión, les va a llegar un correo en el cual va a venir el link para los programas del TEC de Monterrey. Les va a venir el link para revivir esta sesión y los materiales y el correo de Ari, ¿vale? Esto para que puedan tener los materiales y trabajar como lo fuimos llevando y como lo fuimos haciendo con Ari. Y si no, pueden contactarla ahí también, viene el correo, y cualquier duda, pregunta sobre el mismo correo que yo les voy a mandar, ahí pueden responder y vamos resolviendo cualquier tipo de duda, ¿vale? Mira, te dice Patricia, muchas gracias, Ariana, muy buena plática. Yolanda, gracias también. Mari Carmen, magnífica sesión, muchas gracias. María Guadalupe, mil gracias. Pues nada, comunidad virtual de Colting, muchas gracias por conectarse. De verdad, cualquier duda, pregunta, estamos en el correo, estamos en contacto. Tienen los números de Colting también. Y pues nada, Ari, de verdad, muchísimas gracias por este excelente taller, esta excelente plática. Gracias a ti, Jorge, gracias a Colting, y obviamente pues gracias a la comunidad por habernos acompañado en esta sesión. Perfecto, pues sería todo por hoy, y la próxima semana les va a llegar el boletín con todas las actividades del mes. Igualmente vamos a tener la sesión de longevidad y una plática o taller, ¿no?, en colaboración con el TEC de Monterrey. Ahí los esperamos y pues nada, cuídense mucho, bonito cierre de semana. Hasta luego.